¿Y si las pirámides de Giza fueran solo la punta del iceberg de algo mucho más grande? Desde cámaras enterradas hasta tecnología inexplicablemente avanzada, este descubrimiento es una llamada a replantear la historia antigua. Prepárate para sumergirte en uno de los secretos más grandes del antiguo Egipto. Número 10. El complejo piramidal de Giza. Ha sido durante mucho tiempo un lugar de intriga. Si bien muchos conocemos la icónica Gran Pirámide de Keops, construida hace unos 4.500 años, aún hay mucho que permanece oculto bajo la superficie. A lo largo de los años, se han realizado numerosos estudios para comprender mejor cómo se construyeron las pirámides, por qué se erigieron en un lugar tan enigmático y qué tecnologías utilizaban los antiguos egipcios. Sin embargo, nadie podría haber predicho el asombroso descubrimiento que se desarrollaría en los últimos años. En 2017, un equipo de científicos dirigido por el reconocido egiptólogo Dr. Mostafa Wasiri hizo un anuncio que cambiaría para siempre la forma en que percibimos las pirámides y sus alrededores. Mediante el uso de tecnologías innovadoras no invasivas como la tomografía de muones, una técnica avanzada de imagen que detecta partículas subatómicas que atraviesan objetos sólidos, revelaron la existencia de una enorme estructura bajo la Gran Pirámide de Giza. Esta megaestructura, que parece ser mucho más grande y compleja que cualquier otra descubierta previamente en la zona, podría alterar fundamentalmente nuestra comprensión de la antigua civilización egipcia. Número 9. La tomografía de muones. Una revolucionaria tecnología de exploración no invasiva. Es una tecnología extraordinariamente sofisticada que funciona mediante el rastreo preciso de los rayos cósmicos, específicamente los muones que bombardean continuamente la superficie de la Tierra desde las profundidades del espacio exterior. Estos muones, partículas subatómicas naturales, tienen la notable capacidad de penetrar estructuras sólidas extremadamente densas y al interactuar con los diversos materiales en su interior, dejan rastros específicos y medibles que pueden ser analizados con gran precisión. Al capturar y analizar meticulosamente estos rastros, utilizando detectores altamente sensibles y algoritmos computacionales avanzados, los científicos pueden crear representaciones tridimensionales extraordinariamente detalladas de las estructuras internas de objetos masivos, como las pirámides. Todo esto sin la necesidad de realizar excavaciones intrusivas ni exploraciones que pudieran dañar estos invaluables monumentos históricos. En 2017, esta revolucionaria tecnología permitió el descubrimiento de un enorme y misterioso vacío bajo la Gran Pirámide, una cavidad que desafía toda explicación convencional. Este vacío no solo resultó ser increíblemente grande en términos de sus dimensiones físicas, sino que su estructura arquitectónica y disposición espacial parecían sugerir inequívocamente que fue construido de manera intencional y meticulosa por los antiguos egipcios, siguiendo un propósito específico aún desconocido. Lo que hace que este descubrimiento sea particularmente extraordinario y sin precedentes es la inmensa escala de la estructura oculta, que parece extenderse de manera intrincada bajo todo el complejo piramidal, formando una red de espacios interconectados. ¿Podría ser este extenso vacío los restos de una antigua ciudad subterránea, construida con propósitos ceremoniales o administrativos? ¿Una elaborada red de cámaras rituales interconectadas? ¿O quizás algo aún más misterioso y significativo que escapa a nuestra comprensión actual? Para comprender plenamente la trascendental importancia de este descubrimiento revolucionario, es fundamental analizar el contexto histórico y arqueológico en el que se realizó. Durante innumerables décadas, generaciones de arqueólogos han explorado meticulosamente la vasta meseta de Giza, siempre con la esperanza de encontrar evidencia concreta de cámaras adicionales o estructuras ocultas. Las pirámides, aunque indiscutiblemente imponentes en su magnificencia arquitectónica, han estado perpetuamente envueltas en un velo de misterio y especulación académica. Si bien el interior principal de la Gran Pirámide ha sido extensamente estudiado y sus cámaras conocidas han sido cartografiadas con minucioso detalle a lo largo de los años, la zona que se extiende bajo la base de la pirámide ha permanecido prácticamente inexplorada y envuelta en misterio. Durante generaciones enteras se han transmitido rumores persistentes sobre la existencia de cámaras secretas ocultas bajo las pirámides, pero hasta el desarrollo revolucionario de la tomografía de muones, estas fascinantes teorías
permanecían en el ámbito de las especulaciones sin fundamento científico. Lo que hace particularmente notable este reciente y transformador descubrimiento es que no se trata simplemente de una pequeña cámara aislada o un modesto túnel oculto, como se había especulado anteriormente. Número 8. La estructura monumental revelada por los muones. Un descubrimiento que desafía nuestra comprensión actual. Parece ser una extensa y sofisticada construcción monumental de proporciones verdaderamente colosales, significativamente más impresionante en escala y complejidad que cualquier otra estructura arqueológica encontrada hasta ahora en la superficie de la meseta de Giza. Los científicos especializados en arqueología egipcia ahora especulan con creciente fascinación que esto podría formar parte integral de un vasto y elaborado complejo subterráneo previamente desconocido, que muy probablemente habría tenido una función esencial y profundamente significativa en la intrincada cosmovisión del antiguo Egipto y sus prácticas religiosas y ceremoniales. La presencia desconcertante de esta estructura monumental bajo la Gran Pirámide plantea numerosas e intrigantes preguntas que desafían nuestra comprensión actual. ¿Para qué propósito específico pudo haber sido utilizada esta construcción subterránea tan elaborada? ¿Por qué fue deliberadamente ocultada bajo las pirámides con tanto cuidado y precisión? ¿Podría haber funcionado como un extenso complejo funerario destinado a rituales sagrados desconocidos? ¿Un lugar de culto secreto reservado para las más elevadas ceremonias religiosas? ¿O quizás, más sorprendentemente, podría haber servido como un sofisticado centro de generación y manipulación de energía ancestral, utilizando principios científicos que aún no comprendemos completamente? Estas fascinantes preguntas han llevado a numerosos investigadores a sugerir que la megaestructura recién descubierta pudo haber tenido un propósito específico y crucial íntimamente relacionado con las funciones esenciales de las propias pirámides. La intrigante idea de las pirámides como centros avanzados de poder y energía ha sido un tema recurrente de especulación científica y académica durante muchas décadas. Los antiguos egipcios eran reconocidos y admirados por sus extraordinariamente avanzados conocimientos en campos como las matemáticas, la astronomía y la ingeniería de precisión. Considerando este contexto histórico, no resulta completamente descabellado imaginar que también pudieran haber desarrollado sofisticados conocimientos sobre la manipulación de diferentes formas de energía, un conocimiento que podría estar directamente vinculado a esta nueva y misteriosa estructura subterránea. ¿Podría esta impresionante megaestructura haber funcionado como una fuente de energía altamente avanzada? ¿O quizás formaba parte de una elaborada red de instalaciones que generaban y almacenaban energía para propósitos que aún no podemos comprender completamente? Para que los investigadores modernos puedan comenzar a comprender estos fascinantes misterios, es absolutamente necesario examinar con mayor detalle y precisión la arquitectura extraordinaria de las propias pirámides y su relación con esta estructura subterránea. Número 7. El descubrimiento de una enorme estructura subterránea. Bajo las pirámides podría indicar un sistema considerablemente más complejo y sofisticado de lo que jamás se había imaginado. Se trata de un sistema intrincado y meticulosamente diseñado donde la energía se aprovechaba y almacenaba en las profundidades más recónditas del subsuelo, estratégicamente ubicado lejos de las miradas indiscretas de los ladrones de tumbas y protegido del implacable paso del tiempo. Para comprender la magnitud de este hallazgo, debemos examinar detenidamente la historia de las propias pirámides y su contexto histórico. La Gran Pirámide, una maravilla arquitectónica sin precedentes, se construyó durante el apogeo de la cuarta dinastía del Imperio Antiguo, específicamente en el período comprendido entre el 2580 y el 2560 a.C. La construcción de esta majestuosa pirámide representó una tarea de proporciones colosales que demandó la coordinación meticulosa y sincronizada de miles de trabajadores especializados durante numerosos años de arduo trabajo. La extraordinaria precisión y la inmensa escala del proyecto nos revelan, sin lugar a dudas, que los antiguos egipcios no solo poseían, sino que dominaban un conocimiento sumamente avanzado de la arquitectura, la ingeniería y, lo que resulta más intrigante, la posible manipulación de formas de energía que aún desconocemos.
Si consideramos la posibilidad de que las pirámides no fueran exclusivamente estructuras funerarias, sino que también fueron concebidas y diseñadas como componentes integrales de un sistema mayor y más complejo dedicado a la generación, almacenamiento o distribución de energía, el descubrimiento de esta megaestructura podría revolucionar por completo nuestra comprensión y percepción del mundo del antiguo Egipto y sus capacidades tecnológicas. Ante este descubrimiento extraordinario, surge inevitablemente una serie de preguntas fundamentales. ¿Por qué una estructura subterránea de tal magnitud y complejidad se encontraría deliberadamente oculta bajo uno de los monumentos más emblemáticos e icónicos del mundo? ¿Es posible que su ocultamiento haya sido una decisión consciente y premeditada? Las investigaciones actuales han dado lugar a diversas teorías que sugieren convincentemente que las culturas antiguas, y muy especialmente la civilización egipcia, protegían celosamente su conocimiento sagrado y sus secretos más profundos. Si este extraordinario complejo subterráneo funcionaba efectivamente como una fuente de poder incomparable, o constituía un espacio de profundo significado religioso y espiritual, existe una alta probabilidad de que haya sido intencionalmente ocultado del conocimiento público para prevenir su posible profanación o mal uso. Esta hipótesis podría explicar de manera satisfactoria por qué la estructura permaneció enterrada y sin ser descubierta durante miles de años, revelándose únicamente ahora gracias a los avances de la tecnología moderna y sus sofisticados métodos de detección. Además de su fascinante potencial como sistema de generación de energía, un creciente número de investigadores y expertos en la materia han comenzado a teorizar que la estructura subterránea podría haber cumplido simultáneamente un propósito religioso y espiritual de profunda importancia. Número 6. Cámaras y túneles. La fascinante posibilidad de que existiera una intrincada y extensa red de cámaras y túneles interconectados bajo las pirámides está estrechamente vinculada con la arraigada creencia de que estos monumentos trascendían su función como simples tumbas, actuando también como sofisticados conductos espirituales que conectaban el mundo terrenal con el divino. Esta perspectiva nos lleva a plantearnos una pregunta fundamental. ¿Podría esta impresionante megaestructura haber sido concebida como una parte integral y esencial del sistema religioso egipcio, funcionando como un espacio sagrado y reservado donde se llevaban a cabo rituales de profundo significado espiritual y se realizaban elaboradas ofrendas a las deidades? El descubrimiento de una estructura de tales dimensiones y complejidad bajo las pirámides no solo resulta extraordinariamente emocionante, por lo que nos revela sobre la sorprendente destreza tecnológica y constructiva del antiguo Egipto, sino que también tiene profundas y significativas implicaciones para nuestra comprensión y estudio de las civilizaciones antiguas en su conjunto. Si este sofisticado complejo subterráneo es verdaderamente tan vasto y tecnológicamente avanzado como sugieren los científicos que lo están investigando, podría proporcionarnos información invaluable y reveladora sobre la intrincada estructura social, las prácticas religiosas y la organización política del antiguo Egipto. El hecho verdaderamente intrigante de que esta estructura monumental haya permanecido oculta y sin ser detectada durante tantos siglos nos impulsa a plantearnos interrogantes fascinantes sobre qué otros misterios y secretos podrían estar aún aguardando su descubrimiento bajo la enigmática superficie de la meseta de Giza. ¿Será posible que existan más cámaras ocultas, redes de túneles inexplorados o incluso ciudades subterráneas completas esperando pacientemente a ser descubiertas por los arqueólogos del futuro? Este extraordinario hallazgo también nos obliga a reconsiderar y reevaluar nuestra comprensión de las relaciones e interacciones entre los antiguos egipcios y otras civilizaciones contemporáneas. A lo largo de décadas de investigación arqueológica, han emergido numerosas y sugestivas teorías que proponen que la civilización egipcia podría haber sido significativamente influenciada por otras culturas altamente avanzadas, e incluso posiblemente por civilizaciones cuya existencia se ha perdido en las brumas del tiempo. Número 5. Megaestructura. Considerando el evidente y sofisticado conocimiento que poseían los antiguos egipcios en los campos de la arquitectura, la ingeniería y el aprovechamiento de la energía, surge una pregunta fascinante.
¿Podría este extraordinario complejo subterráneo ser parte de un sistema mucho más extenso y elaborado de antiguas estructuras de poder que se extendían estratégicamente por diversos puntos del planeta? Resulta verdaderamente emocionante y estimulante considerar las infinitas posibilidades que podrían surgir de futuros descubrimientos, tanto en el territorio egipcio como en otros importantes sitios arqueológicos distribuidos por todo el mundo. La meticulosa investigación y la exhaustiva exploración que se está llevando a cabo actualmente en la megaestructura situada bajo las pirámides representa apenas el comienzo de lo que promete ser una aventura científica sin precedentes. Equipos de científicos y arqueólogos altamente especializados están empleando las tecnologías más avanzadas y sofisticadas disponibles para realizar detallados escaneos de la zona y crear mapas increíblemente precisos y detallados del complejo subterráneo. Si bien esta fase inicial del descubrimiento apenas está comenzando a desenvolverse, resulta indiscutible que los hallazgos que se están realizando tienen el potencial de revolucionar completamente nuestra comprensión de la antigua civilización egipcia y sus capacidades tecnológicas. A medida que se continúan recopilando datos más precisos y se desarrollan nuevas teorías interpretativas, podríamos estar a punto de comenzar a descifrar los secretos más profundos sobre el verdadero propósito y la función específica de esta misteriosa megaestructura que ha permanecido oculta durante milenios. El descubrimiento de esta imponente estructura subterránea bajo las majestuosas pirámides de Egipto representa, sin lugar a dudas, un logro verdaderamente monumental en la historia de la investigación arqueológica. Este hallazgo extraordinario desafía radicalmente todo lo que creíamos saber sobre las capacidades y los conocimientos de los antiguos egipcios, abriendo las puertas a un nuevo y fascinante mundo de posibilidades inexploradas. Desde la posible existencia de antiguos y sofisticados sistemas de generación y aprovechamiento de energía hasta la presencia de espacios sagrados de profundo significado espiritual, el mundo misterioso que se oculta bajo las pirámides está repleto de un potencial ilimitado y enigmas que esperan ser descifrados. A medida que continuemos profundizando en la exploración y el estudio de este descubrimiento revolucionario, es muy probable que descubramos que el verdadero propósito y significado de las pirámides y sus estructuras circundantes es considerablemente más complejo y trascendental de lo que jamás nos habíamos atrevido a imaginar. La megaestructura recientemente descubierta bajo las imponentes pirámides de Egipto representa mucho más que un simple avance en el campo de la arqueología tradicional. Se presenta ante nosotros como la llave maestra que podría permitirnos finalmente desentrañar los secretos más profundos y misteriosos de una de las civilizaciones más antiguas y enigmáticas que han existido en la historia de la humanidad. Número 4. Los misterios de las pirámides aún no se han resuelto. Y con cada nuevo descubrimiento, la historia del antiguo Egipto continúa desarrollándose de maneras que nadie podría haber predicho. ¿Qué otros secretos se esconden bajo la superficie? Solo el tiempo lo dirá. A medida que continuamos explorando las implicaciones de la megaestructura descubierta bajo las pirámides de Egipto, debemos ampliar nuestra perspectiva más allá del descubrimiento inmediato y comenzar a comprender su contexto más amplio. Uno de los aspectos más intrigantes de esta revelación es que sugiere una conexión aún más profunda entre el antiguo Egipto y otras culturas que existieron hace miles de años. ¿Podría haber existido una red global de civilizaciones que compartieran un profundo conocimiento de la arquitectura, la energía e incluso las fuerzas cósmicas? ¿Existió una sociedad global avanzada que aún no hemos descubierto por completo, que incluía a los antiguos egipcios? Para comprender plenamente la importancia de este descubrimiento, es esencial considerar cuán avanzados eran los antiguos egipcios en cuanto a sus habilidades de ingeniería. La construcción de la Gran Pirámide, por ejemplo, ha desconcertado a historiadores e ingenieros durante siglos. Se trata de un logro monumental en términos de precisión, geometría y escala. El hecho de que este descubrimiento se realizara bajo una estructura tan sofisticada sugiere que los antiguos egipcios no solo eran expertos en la construcción de grandes maravillas arquitectónicas sobre la superficie, sino también en la creación de estructuras igualmente complejas bajo tierra. Estas cámaras y redes subterráneas estaban claramente integradas en el diseño general del complejo piramidal,
lo que sugiere un enfoque mucho más decidido y sofisticado, tanto para la estructura como para su entorno. Una de las preguntas más inmediatas que plantea el descubrimiento de esta megaestructura subterránea es su propósito. Número 3. ¿Cuál fue la intención tras su construcción? Dado que la Gran Pirámide de Giza se construyó para albergar la tumba del faraón Keops, parece improbable que las cámaras subterráneas estuvieran directamente conectadas con ella. Entonces, ¿qué otros propósitos podría tener este complejo? ¿Era un espacio ceremonial? ¿Un lugar para rituales religiosos? ¿O quizás un sitio para algo completamente diferente, como la generación o transmisión de energía? Algunos investigadores han postulado que esta estructura subterránea podría haber formado parte de un sistema energético intrínsecamente ligado a las propias pirámides. La idea de que la Gran Pirámide pudiera haber servido como generador de energía no es nueva. Durante décadas, investigadores y teóricos han especulado que los egipcios, con su avanzado conocimiento de la geometría y los materiales, podrían haber sido capaces de aprovechar la energía de maneras que la ciencia moderna apenas comienza a comprender. ¿Podrían las pirámides haber sido diseñadas para generar y canalizar energía de las fuerzas naturales de la Tierra? ¿O quizás incluso para aprovechar la energía cósmica? Esta teoría se basa en la observación de que las dimensiones de la Gran Pirámide están alineadas con extraordinaria precisión. Los lados de la pirámide están alineados casi exactamente con los puntos cardinales, y su base es prácticamente nivelada. A pesar del terreno irregular sobre el que se construyó, algunos teóricos han sugerido que estas características de diseño podrían haber tenido como objetivo aprovechar la energía electromagnética o de otros tipos. El descubrimiento de una enorme estructura subterránea bajo la Gran Pirámide no hace más que avivar estas especulaciones. Número 2. Generación de energía. ¿Podría el complejo subterráneo haber formado parte de un sistema que capturaba, almacenaba y distribuía esta energía? La idea de las pirámides como generadoras de energía se vincula con el concepto de las llamadas tecnologías perdidas de las civilizaciones antiguas. Muchos investigadores creen que las sociedades antiguas, incluida la egipcia, poseían un conocimiento avanzado de los sistemas energéticos que se perdió con el tiempo, ya sea por desastres naturales, colapsos sociales o la ocultación deliberada de este conocimiento por parte de grupos de élite. Si la estructura subterránea bajo la Gran Pirámide formaba parte de dicho sistema energético, podría representar un avance significativo en nuestra comprensión de la tecnología antigua, y si este conocimiento se redescubriera, podría conducir a nuevas e innovadoras soluciones energéticas para el mundo moderno. Uno de los aspectos más fascinantes del descubrimiento de esta estructura subterránea es cómo desafía la visión tradicional de la sociedad egipcia antigua. Históricamente, los antiguos egipcios son conocidos principalmente por su arquitectura monumental, que incluye pirámides, templos y tumbas. Estas estructuras a menudo se han considerado principalmente símbolos religiosos o reales, que representan el poder de los faraones y su conexión con los dioses. Sin embargo, el descubrimiento de este complejo bajo las pirámides nos obliga a reconsiderar el papel de las pirámides en la sociedad egipcia antigua. ¿Eran las pirámides simplemente tumbas y símbolos de poder, o también formaban parte de un sistema más elaborado de conocimiento y tecnología que trascendía las fronteras de las esferas religiosa y real? Para comprender plenamente las implicaciones de este descubrimiento, es importante examinar el papel de las pirámides en el contexto más amplio de la religión y la cosmología del antiguo Egipto. Los antiguos egipcios creían en un complejo panteón de dioses y diosas, muchos de los cuales estaban asociados con fuerzas cósmicas y fenómenos naturales, un símbolo del montículo primordial que emergió de las aguas del caos, una representación de la creación de la tierra y el orden divino del universo. La idea de que las pirámides pudieran haber tenido un papel funcional en la generación o transmisión de energía se vincula con esta cosmovisión más amplia. Si las pirámides eran vistas como símbolos del orden divino y las fuerzas cósmicas, es posible que también estuvieran diseñadas para interactuar con estas fuerzas a un nivel práctico, quizás para aprovechar la energía, comunicarse con los dioses o incluso alinearse con los cuerpos celestes. El descubrimiento de la estructura subterránea bajo la Gran Pirámide también plantea interrogantes sobre los métodos empleados por los antiguos egipcios para lograr tal hazaña.
La construcción de las pirámides ya es un logro impresionante. Es posible que los egipcios también utilizaran tecnologías avanzadas, técnicas que aún no hemos descubierto ni comprendido por completo. Si la estructura subterránea formaba parte de un sistema energético mayor, es posible que utilizaran principios de resonancia, magnetismo u otras fuerzas que la ciencia moderna apenas comienza a explorar. Además, la magnitud del complejo subterráneo sugiere que no era solo una estructura temporal o experimental, sino parte integral del propio complejo piramidal. El hecho de que esta estructura permaneciera oculta durante tanto tiempo no hace más que aumentar la intriga. ¿Qué otras estructuras o cámaras ocultas podrían estar enterradas bajo la superficie de la meseta de Giza? ¿Podría haber ciudades enteras, complejos funerarios o sitios ceremoniales aún por descubrir? El descubrimiento de esta megaestructura bajo las pirámides abre la posibilidad de que la antigua civilización egipcia pudiera albergar mucho más de lo que actualmente comprendemos. De cara al futuro, las implicaciones de este descubrimiento son de gran alcance. El equipo de científicos y arqueólogos que participa en la investigación ya está planeando una mayor exploración del complejo subterráneo. Número 1. Nuevas tecnologías. Como los estudios con drones y radares de penetración terrestre y técnicas avanzadas de imagen, permitirán a los investigadores cartografiar la extensión completa del complejo y determinar su función exacta. Es posible que futuras excavaciones revelen hallazgos aún más increíbles, ofreciendo nuevas perspectivas sobre los misterios del antiguo Egipto. Uno de los aspectos más emocionantes de este descubrimiento es el potencial para la investigación interdisciplinaria. A medida que científicos, arqueólogos e ingenieros continúen estudiando la estructura bajo las pirámides, es probable que se produzca una creciente colaboración entre diferentes campos de estudio. Por ejemplo, investigadores en campos como la ciencia de la energía, la geología y la física podrían contribuir a la comprensión del funcionamiento de las pirámides y sus complejos subterráneos. Esta colaboración interdisciplinaria podría conducir a avances no solo en nuestra comprensión de la antigua civilización egipcia, sino también en el desarrollo de nuevas tecnologías para el mundo moderno. El descubrimiento de la megaestructura subterránea bajo las pirámides también tiene el potencial de despertar un renovado interés en el estudio de las civilizaciones antiguas en todo el mundo. Si los antiguos egipcios eran capaces de aprovechar la energía de maneras que aún no comprendemos del todo, es posible que otras culturas antiguas de todo el mundo también poseyeran conocimientos similares. ¿Podría haber existido una antigua red de civilizaciones que compartieran información sobre energía, arquitectura y tecnología? ¿Podrían las pirámides formar parte de un sistema mucho mayor que abarcara diferentes culturas y continentes? Las respuestas a estas preguntas aún se desconocen, pero el descubrimiento de la estructura subterránea bajo la Gran Pirámide supone un paso hacia el desvelamiento de algunos de los misterios más profundos de nuestro pasado antiguo. A medida que científicos e investigadores continúen investigando este complejo, podemos esperar aprender más sobre la destreza arquitectónica de los egipcios, su comprensión de la energía y su relación con el cosmos. En definitiva, el descubrimiento de esta megaestructura bajo las pirámides representa un avance monumental en nuestra comprensión del antiguo Egipto y sus tecnologías. Desafía nuestras suposiciones, el papel de las pirámides en la sociedad egipcia y abre nuevas posibilidades para futuras investigaciones y descubrimientos. A medida que continuamos estudiando este misterioso complejo subterráneo, podríamos descubrir que el verdadero propósito de las pirámides y sus cámaras ocultas es mucho más complejo y profundo de lo que jamás imaginamos. El complejo piramidal de Giza ha sido durante mucho tiempo un símbolo del poder y el misterio del antiguo Egipto. Pero con cada nuevo descubrimiento, cada nuevo avance tecnológico y de comprensión, desvelamos capas de significado e importancia que antaño estuvieron ocultas bajo las arenas del tiempo. La megaestructura bajo las pirámides es solo el último de una serie de descubrimientos que ayudan a desvelar los secretos de una de las civilizaciones más antiguas y fascinantes del mundo. A medida que profundizamos en el pasado, podríamos descubrir que la historia del antiguo Egipto es mucho más compleja y extraordinaria de lo que jamás imaginamos.
Y quién sabe qué secretos aún se esconden bajo la superficie, esperando ser descubiertos. Nos vemos en el próximo video.